el gobierno contra el presidente, como el caso del canciller Leiva, que recuerda episodios como el del propio Armando Benedetti, que había empezado a disparar contra sus compañeros, disparar verbalmente contra sus compañeros de gobierno, y el caso que nos ocupa es el del ministro de Educación, Daniel Rojas, y la directora de la SAE. En contexto, para nuestra próxima entrevista con el apoderado de la SAE, un resumen, don Santiago, de este proceso del que vamos a hablar con el doctor Bernatti. Don Juan, y hay más, porque vienen nuevas denuncias de Amelia Pérez, que es hoy la directora de la Sociedad de Activos Especiales y que se encarga en Colombia de administrar pues todos los bienes que son extinguidos en su dominio a narcotraficantes o a personas que se han dedicado a delinquir y que han obtenido esos recursos de manera ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Que Daniel Rojas era el director de la SAE, quedó en encargo por varios meses, fue luego nombrado ministro de Educación y en su reemplazo llegó Amelia Pérez, que fue ternada por el presidente al cargo de fiscal general, renunció, pero entre los dos hay una distancia enorme y que pasa por denuncias con solicitudes a la fiscalía para que se investiguen posibles conductas penales. Aquí hay una denuncia que la fiscalía ya tiene en su poder, en la que se habla de que para entregarle unas piscícolas en el Huila a una persona en la SAE se le habría pedido a esa persona que hiciera unas consignaciones en efectivo, pero no es solamente una denuncia. La denuncia trae chats, trae documentos, trae fotografías y pide que se investigue a quien hoy y en la SAE también fue la mano derecha del ministro de Educación, que es Sebastián Caballero. Fue vicepresidente jurídico de la SAE, hoy está al frente de una entidad del Ministerio de Educación, y estos chats supondrían que quien estaba recibiendo presuntamente esos recursos sería el señor Caballero. Quien ordenó que esa denuncia llegara a la fiscalía para que fuera investigada, una denuncia que habla de irregularidades en la administración de Rojas, fue Amelia Pérez, y ayer el ministro confirmó que hay esa distancia. Doctor Francisco Bernatti, apoderado de la SAE, ¿qué es lo que está ocurriendo? Usted ha presentado denuncia ante la Fiscalía por posibles irregularidades en la asignación de cargos dentro de las piscícolas estatales Acuapesca y Ematpella. ¿Qué está pasando, doctor Bernatti? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Por favor, don Juan, muy buenos días. Muchísimas gracias de verdad por tenerme acá nuevamente. Un gusto saludarlos a ustedes y por intermedio de ustedes a toda la inmensa audiencia que oye la FM y todo el sistema integrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bernatti. ¿En qué consisten estas denuncias? ¿De qué se tratan estas denuncias? Sí, correcto. Como Santiago ayer lo comentaba acá, la denuncia se relaciona por a ver qué ocurrió. Se recibieron en la SAE unos anónimos, ¿cierto? Donde presuntamente se hablaba de cobros a personas para mantenerlos en los cargos en los que estaban. Particularmente, en este caso, era un caso de un gerente agropecuario o algo así, en unas piscícolas en el departamento del Huila, que a quien presuntamente se le habrían cobrado sumas de dinero para mantenerlo en su cargo. A la SAE llegaron unos documentos, unos videos, todo esto. Y don Juan, aquí es importante decir lo siguiente. La SAE desde hace muchísimos años tiene un sistema muy robusto, muy bien, digamos, muy bien utilizado para el manejo de las denuncias que se reciben, que son muchísimas, donde básicamente cuando llega un anónimo, cuando llega una situación de estas, siempre nosotros lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Así lo hicimos nosotros hace ya más de 10 años cuando empezamos a trabajar con la SAE. Posteriormente, cuando llega el doctor Daniel Rojas Medellín y el doctor Sebastián Caballero, ellos vieron nuestro trabajo, vieron lo que nosotros hacíamos y ellos decidieron que podíamos continuar cumpliendo esta labor. Y en lo que yo puedo decir, el doctor Daniel Rojas Medellín, el doctor Sebastián Caballero, no solamente apoyaron mi trabajo, confiaron en mi trabajo, me permitieron continuar y su instrucción siempre fue la misma. Cuando llegue cualquier denuncia, llévela a la Fiscalía General de
de manera inmediata. Entonces, fue en el marco de esa orden, de esa instrucción, que pusimos esta denuncia para que sea la Fiscalía General la que aclare qué fue lo que ocurrió. A ver, doctor Bernate, para explicar este caso, lo que dice esta denuncia que solicita Amelia Pérez que se investiga a la Fiscalía en la administración anterior de Daniel Rojas es que a una persona se le entregaron unas propiedades de la SAE para que las administrara, 2 piscícolas en el Huila. Y que para que a esa persona se le entregaran esas administraciones, esos bienes para administrar, tenía que pagarle a funcionarios de la SAE, presuntamente. Esos documentos tienen las evidencias de los pagos a esas personas para mantenerse en la administración de esas piscícolas. Don Santiago Carlos, muy buenos días. Efectivamente, pues la cuestión presuntamente es esa y aparecen los supuestos soportes del pago, aparecen las supuestas cuantías del pago y aparecen unos nombres. Es ahí donde de pronto ha aparecido el nombre de una persona que se llama Sebas, pero pues que yo tengo que aclarar en la FM, en mi casa, en mi trabajo y en la SAE, pues deben haber muchísimos Sebas. Entonces, esa ya es una especulación que ha surgido, pero en forma alguna yo haría mal en señalar de alguna cuestión al doctor Sebastián Caballero, que reitero, en el tiempo que estuve con él en la SAE, siempre me dio el apoyo y siempre me dio la orden de decir, lo que aquí llegue, denúncielo. Ahora, doctor Bernate, con los buenos días, para entender claramente el fondo de las irregularidades, esta denuncia lo que está demostrando es que se pagaron unos sobornos para entregar unos contratos de unos bienes que administraba la SAE. La pregunta es, el ministro de Educación, hoy el doctor Rojas, en su momento siendo director de la SAE, ¿tenía conocimiento de esas irregularidades? Bueno, qué gusto saludarle, don William, muy buenos días. Además, un gusto verlo también, es un gran gusto. A ver, yo, digamos que en la estructura de la SAE, en los tiempos en que el doctor Daniel Rojas era el presidente, pues realmente estas denuncias que se presentaban, nosotros presentamos tranquilamente entre 10 y 50 denuncias diarias por situaciones que se presentan. Pues rara vez eso llegaba al conocimiento del doctor Daniel Rojas Medellín. Si excepcionalmente se trataba de un asunto muy delicado, de un asunto que de pronto él iba a tener que hablar en algún escenario, pues pudimos tener algún espacio de contacto alguna vez donde yo le rendí alguna información y él se la llevó de la mejor manera, pero en absoluto creo que él haya tenido conocimiento de este caso específico. Lo que sí es cierto es que yo recibí la orden de, primero, recibí la confianza de Daniel Rojas Medellín para poder seguir trabajando allí. Y segundo, la instrucción que yo siempre recibí de Daniel Rojas Medellín o de Sebastián Caballero era la de interponer las denuncias siempre que se viera una irregularidad. Sí, doctor Bernate, ayer el ministro de Educación confirmó la distancia que hay entre él y Amelia Rojas. Amelia Pérez, perdón, dijo que en la SAE estaban llevándola a ella a tomar las decisiones abogados uribistas de extrema derecha y que a él todos los días le llegaban quejas de lo que estaba pasando en la administración, pero que había decidido simplemente no comentarlas. También aseguró que la SAE le había quitado unos bienes a la Universidad del Atlántico y que a él le tocó hablar personalmente con el presidente para que eso no ocurriera. ¿Qué es lo que pasa entre el ministro de Educación y la directora de la SAE? Bueno, yo no estoy muy al tanto porque la presidencia de la SAE está muy arriba de mi lugar en la organización. De manera que solo cuando es algo muy serio, yo accedo a hablar con el presidente o con la presidenta. Seguramente es lo normal que cuando hay un cambio al interior de la administración, el que se va siente que el que llega puede decir cosas que no son y entonces hay un debate ahí verbal que tendrá que parar porque eso no le está haciendo daño al país. Pero lo cierto es que lo importante aquí es que la SAE, desde el principio, tal vez desde los tiempos de la doctora Virginia como presidenta, pues ha tomado una decisión muy acertada de denunciar cualquier caso y eso fue lo que se hizo acá. Pero también importante mencionar pues que la denuncia que yo firmé no
hace alusión al abogado Sebastián Caballero, con quien yo pues trabajé, quien conozco y que siempre me dio toda la confianza y siempre me dio la orden de denuncie. Ya diferente es que uno puede interpretar que cuando se habla de Sebas, que recibió 10 millones de pesos, pues puede ser Sebastián Caballero, pero es que también puede ser Sebastián González, Ramírez, Quintero, Bernate. Entonces, pues que sea la justicia la que determine qué fue lo que ocurrió ahí. Doctor Bernate, ¿es momento con este, digamos, escándalo oportuno de salir a contarle a los colombianos qué pasa con con la SAE, qué pasa con esos activos y particularmente esos que de tiempo atrás se desaparecen? Están pagando los arriendos, yo he recibido caballos, denuncias las vacas, las motos. Inmobiliarias muy serias que tomaron esa administración de los bienes y no les están pagando los arriendos, no hay quien los atienda. Se apoderan de esas o sea, cosas. que todo está manga por hombro. Es decir, muchos narcotraficantes entran a una finca y les quitan, les incautan los caballos, particularmente el ganado. ¿Dónde está el inventario de esos animales? Porque pasa, y según el mito urbano, es que se desaparecen. Bueno, qué gusto, doctor Quijano, que nos oigamos. La última vez fue en un ascensor, entonces aquí está mucho mejor. Gracias. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la cantidad de bienes que administra la SAE es realmente mucha, en condiciones muy complicadas. Entonces, como dice Darcy, el inventario no está completo y la posibilidad real de encontrar muchas veces los bienes o validar el estado en el que están, pues es muy difícil. Lo que pasa es que es una administración muy grande, se ha hecho lo mejor, se aprendió la experiencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes y obviamente todos los días alguna persona tiene alguna queja porque no le pagaron el arriendo, porque, bueno, esas cosas pasan. Entonces yo creo que tiene que haber un proceso de mejoramiento, de atención al cliente y que seguramente estará en trámite, porque también debo decirlo, las administraciones de la SAE pues lo han hecho muy bien, son conscientes del problema, removiendo administradores ineficientes, tomando medidas donde hay problemas y lo único que yo podría decir es que es una entidad en la que todos los días pasan muchísimas casos. Agradecemos al doctor Francisco Bernate, prestigioso abogado penalista, apoderado de la SAE, que haya estado con nosotros esta mañana. Doctor Bernate, gracias. Don Juan, muchas gracias. Mi cariño, mi respeto, un feliz día. Muchas gracias, doctor Bernate. Volvemos con don Aldair Rodríguez. Oiga, Aldair, si viera la cantidad de mensajes, comentarios